vamos a ver la cosa. Manojo de actitud y de malquerencia hacia el pueblo. Dime, Daniel. Pedro, vi algo ahí en tus tweets que me llamó la atención, en que prácticamente hablabas de que, o sea, no podemos seguir encerrados por mucho más tiempo y que va a llegar un momento en que no va a haber otra opción que salir. Entonces, yo quería preguntarte, y aprovecho ahorita la conversación para tocar un poco ese tema. O sea, ¿cuál es la idea en sí? Porque ahí te van a caer encima, ¿no? No se puede porque nos vamos a contagiar y toda la cuestión. La única forma conocida para luchar contra esto es solamente la distancia y el presidio que estamos haciendo. Pero sí se está grabando la conversación, no vaya a ser como la última vez que se borró todo. Luego sí, audio. no, esta vez estamos grabando por todas partes. No te escucho muy bien, Santiago. Pero mire, Daniel, lo que pasa es que, a ver, tenemos, creo que hasta el corte del día de hoy, casi 3.000 y algo de contagiados. Ya hay como el doble de personas por confirmar. Pero el problema es que esa cifra de contagiados la tenemos porque no hay más pruebas. Mañana o pasado, cuando hayan más pruebas, evidentemente va a aumentar el número de contagiados. Y no va a ser necesariamente porque el control haya sido deficiente, sino porque si no tienes cómo evaluar a los contagiados, no sabes cuántos contagiados. Entonces seguramente mañana que hayan 200.000 pruebas para hacerle a 200.000 personas, los contagiados ya no serán esa cifra escuálida de 3.000 y tantos, sino que probablemente llegaremos a los 30.000, 40.000 contagiados, porque este tema del contagio no se da únicamente por los 14 días de la supuesta incubación del virus. Tú puedes tener los 14 días el virus incubado en tu cuerpo, pero no presentar síntomas. Primera cosa. Segunda cosa, no es que el virus te mata de golpe. El virus te mata si te encuentra las defensas bajas y a un sistema inmunológico débil. Pero si encuentra el sistema inmunológico del individuo sano o generando los anticuerpos necesarios, el virus se queda ahí, conviviendo contigo. Es que esa es otra cosa, el virus no va a desaparecer, ningún virus muere. Los virus lo que hacen es mutar o quedarse en estado pasivo en el organismo humano, pero los virus no desaparecen. Entonces esta pendejada del coronavirus se va a quedar toda la vida, tutta la vita, dicen los italianos. Entonces, bueno, el tema es que si no salimos ahora, salgamos mañana, en 60 días, cuando sea que salgamos, igual nos vamos a contagiar. El tema es tener el sistema inmunológico fuerte. Ahora, ¿qué es lo que yo propongo? Que salgamos el 13, obviamente no vamos a salir pues a ir al estadio, ni al coliseo, ni esas cosas, sino salir paulatinamente, gradualmente, a retomar las actividades. Habrán actividades que no se podrán retomar de golpe, no vas a ir a abrir las salas de cine, no vas a abrir el San Marino, el Mall del Sol, para que todo el mundo vaya andando hueveando, pero sí puedes abrir, por ejemplo, el Suera Coffee o el Español, para que tú llamas de tu casa o de tu oficina, tráeme acá y te lleva el delivery. Asimismo, los restaurantes y esas cosas, porque ciertamente hay un alto riesgo aún de que si abres los restaurantes o abres lugares que concentren a más de 30 personas, puede darse un foco de contagio. Pero de ahí la vida debe retomarse, Elisa. La vida no puede seguir esperando porque el bolsillo ya no aguanta más. Mi bolsillo hoy día expiró. Ya no sé, yo estoy programado económica, alimenticia y psicológicamente hasta el 12. Yo el 13, así sea a vender velas afuera de la catedral, yo voy a hacer. Porque yo no me puedo quedar más tiempo ya encerrado. Ya psicológicamente no estoy preparado para quedarme más tiempo encerrado. Claro. Déjame acotar Santiago, un par de no sé cositas. si... ¿Sí me oyen? Voy a acotar dos cositas. La primera, Sí. hay el virus, hay dos tipos de virus, básicamente, los adenosín-trifosfato y los DNA. Voy a poner un ejemplo que todo el mundo conoce, el herpes es DNA.
ese se mezcla con tu DNA y como tú dices, Pedro, nunca más vuelve a salir de tu cuerpo. Este, por el contrario, siendo un ARN, tiene la ventaja, desde el punto de vista pues, de salubridad y de todo, que una vez que el sistema defensivo lo vence, sale del cuerpo. Es una acotación porque efectivamente hay muchos virus que se quedan para siempre, el del VIH, 2 o 3 más. Herpes, claro. Estos se quedan para siempre, estos se mezclan con tu DNA y forman parte de tu DNA, cagaste. De hecho, lo puedes incluso heredar, transmitir y todo, ¿no? Este tiene la ventaja que es como el dengue. Claro, el dengue si te da segunda o tercera vez, te vuelve a dar, es un virus también de este tipo, que como el del coronavirus, que desaparece, ¿no? El bicho es mejor decirlo, porque YouTube te bloquea cuando le dices coronavirus por ahí. Por un lado, ¿no? Por el otro lado, la medida que tú dices, y obviamente hay que ponderar con mucho cuidado, en qué medida tratar de encontrar un balance entre la situación económica y la situación de salubridad, por llamarlo así, se la capea, ¿no? Porque si es verdad lo que tú dices, nosotros, tú, yo, Daniel, tenemos unas condiciones que todavía son algo mejores que las de la gente que a los 4 o 5 días ya no pudo más, tuvo que salir a vender. Aquí pasó hoy día, por la calle, un vendedor de queso fresco. O sea, ¿él qué iba a hacer? ¿Hasta cuándo iba a estar ahí guardado? Sin comer, sin nada. Agarró y le dijo a quien le provee, ¿sabes qué? Dame queso, que voy a vender queso. Y hace unos 8 o 9 días el afilador de cuchillos también pasó por aquí. Y dijo, ¿sabes qué? Me muero, pero me muero dándole de comer a mi familia. O sea, es súper grave esa situación que tú describes. Pero, y de hecho en algunos países como Estados Unidos e Inglaterra, no se ha parado, ni Alemania menos, pero no se ha parado el sistema productivo, o sea, así como lo paramos acá, a rajatabla. Pero tenemos que tomar en cuenta que el sistema sanitario de Alemania es otra cosa. Cuando un gobierno dice tenemos que hacer tal cosa, el pueblo alemán acata porque sabe que hay un gobierno preparado, educado, inteligente que va a hacerlo. Ese no es el caso de Ecuador. El caso de Ecuador es que tenemos un pueblo que recién cae en cuenta que la abuelita se murió, que el tío se murió, que el hermano se murió. Antes de eso, este pueblo decía, no, esto no es tanto. Y sí es mucho, la verdad es grave. Entonces, oiga, por ahí hay un balance que encontrar difícil, ¿no? Aguanta un ratito ahí, Santiago, antes de que se vaya la idea, porque ahora se dice que esto se debe de pronto porque somos un pueblo ignorante, porque de pronto, no sé, no tenemos educación o por lo que sea, pero ¿y qué pasó pues entonces en Italia o en España, que se supone que son países de primer orden, que tienen otro tipo de sistema educativo, y que prácticamente ha pasado lo mismo acá, este desborde de gente, y también en base a esto le echan la culpa a eso de... El pueblo se ha portado bastante mejor a lo que se esperaba. Yo realmente esperaba que hace una semana o hace 15 días ya ver en las noticias los saqueos y los desmanes y no, el pueblo se ha comportado a la altura, por decirlo así. Claro, no ha respetado a rajatabla el aislamiento, ha tenido que salir a ver cómo se las inventa. Pero el tema está en que si tuviéramos un Estado o un gobierno responsable, estructurado, serio, prolijo, que te dice, a ver, nos vamos a quedar un mes encerrados, pero aquí está que el Banco de Alimentos va a llevar semanalmente a cada puerta de casa 2 latas de atún, una arroba de arroz, fideo, huevos, y ya mira cómo sobrevives con eso. Bueno, al final tú dices, ya, me tocará comer arroz con huevo y atún y fideo todos estos días.
pero sabes que semana a semana vas a tener todos tu fundita, la misma fundita, pero no tienes que hacer diferencia entre los independientes profesionales y los patas al suelo del Guasmo, o sea, la misma funda de comida para todo el mundo. Entonces, si tú tienes un gobierno que sabe hacia dónde va en este tema y te está proveyendo de los insumos para soportar juntos este tema, pues bueno, tú dices ya a la final, ya, o sea, veré televisión, escucharé radio, me pondré a jugar cartas con la familia, la forma que sea que logre superar el tiempo. Pero si tú ves que el gobierno en una semana toma una medida, a la siguiente semana toma otra medida, a la tercera semana toma otra medida, el pelotudo del gobernador sale a decir cualquier cosa, la ministra no atina, la ministra de Salud, a decir una cifra clara, dice que vienen 2 millones de pruebas, la cambian, viene otro pelotudo a decirte que no son 2 millones, que son 200.000 y que la cosa está jodida. Que sale en televisión el prefecto de Uruguayas a decir que nos encomendemos a Dios porque ya esto se fue con todo el mundo y que la situación del país está jodida. Entonces, si tienes un gobierno y a unos gobernantes que no saben qué carajos hacer, ni cómo enfrentar esta situación, entonces, ¿cómo tú le puedes decir al pueblo que siga aguantando más días de encierro si no sabes tampoco si quedarnos hasta fines de abril va a permitir que esto se acabe? Nos quedamos hasta fines de abril y en fines de abril nos dicen, ¿sabes qué? La curva sigue ascendente, quedémonos 15 días más. Te quedas 15 días más y te dicen, no, esto va para mayo porque la cosa está jodida. ¿Hasta cuándo? Entonces, como tú bien decías, Santiago, la gente que vive el día a día tiene que salir a trabajar. No hay de otra opción. No hay coronavirus, no hay quédate en casa, no hay nada. O sea, la gente tiene que salir a ver cómo consigue la papa. Y muy pronto nosotros estaremos en la misma situación, porque así racionemos y comamos arroz con huevo el lunes y huevo con arroz el martes, tenemos que se va a acabar el huevo y se va a acabar el arroz. Entonces, para mí la situación es muy preocupante. Estamos todos de acuerdo. O sea, tenemos por un lado una situación calamitosa con un 60 o 70% de la población autónoma, como le dicen los españoles, y un gobierno que no muestra ni la más mínima capacidad de tomar una decisión inteligente y resolver nada. O sea, como tú dices, un día dice una cosa, al día siguiente otra, luego se retracta, luego mete preso o quiere meter preso a los médicos, después quiere que denuncien la realidad, y por el otro lado ya hasta la prensa internacional se hace eco y ellos siguen no resolviendo, o sea, no hacen nada, ¿no? Nada útil, o sea, hacen un poco de tonterías, pero ninguna útil, ¿no? Daniel, ¿qué piensas? ¿Qué dices? Bueno, yo la verdad no sabría decir qué es lo mejor. Desde el punto de vista de la necesidad, obviamente la gente tiene que salir, porque la gente que no vive de un sueldo fijo, que es la gran mayoría por lo menos en Guayaquil, ¿qué va a hacer? Y sobre todo, si es que no hay esta coordinación como la que ustedes están mencionando, obviamente de alguna forma tienen que ver cómo salen para la papa, porque si no, bueno, da lo mismo que te mueras de coronavirus o que te mueras de hambre, ¿no es cierto? Tú vas a morir igual. Entonces, por lo menos dice, bueno, por lo menos una de las dos tomando las precauciones del caso. Pero al mismo tiempo, no sé, me da miedo de que esto vaya a lograr que el contagio sea exponencial, y porque ya vimos que lo que pasó, por ejemplo, en Wuhan, que la única medida posible fue esa, y lograron una contención, la contención de los datos que sabemos, porque hay que ver también si que estos datos son reales, ¿no? Y hasta que no haya una vacuna o hasta que no haya una efectividad en los tratamientos, la verdad es que no sabría, no podría yo decidir, ¿sabes qué? O hagamos esto o hagamos lo de acá. No me siento en grado en este momento de decirlo. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Disculpa, Santiago. No, dale. ¿Cuál es la diferencia que seamos o que sean 3.500 contagiados a que sean
60.000 los contagiados. Eso es lo que iba a decir. Justamente sobre eso era lo que iba a observar. La primera cosa es que nos vamos a contagiar, lo dijo el vicepresidente puesto a dedo, y lo han dicho todos los que conocen de epidemiología y etcétera. El 70% de la población por lo menos lo va a tener. Y yo calculo que tarde o temprano, hablo 2, 3, 4, 5 años después, lo habrá tenido el 100% de la población. O sea, es imposible, porque vamos a suponer que yo me mantuve aislado los 120 días. España acaba de decretar que hasta julio está cerrado todo. Sigue el confinamiento. España está en una situación que va casi tan grave como la italiana y sobrepasándola. No te escuché, Santiago. ¿Hasta julio España qué cosa? Julio determinaron el confinamiento que sigue hasta julio en España. ¿Ya? ¿Hasta julio? Julio, sí, julio. Qué terrible cosa. Claro, ahora España tiene un sistema sanitario mucho mejor que el nuestro y una población por ahí, partes más disciplinadas, partes menos disciplinadas. Entonces tenemos una situación en España donde han dicho hasta julio hay esto. Como yo te decía, por ahí el 100% de la población tarde o temprano se va a contaminar. La pregunta que me hago yo es, ¿qué es lo que debe pasar en esta situación? Y en cierto modo lo que tú dices, Pedro, comienza a tener un poco de sentido. Todos, tarde o temprano, vamos a contagiarnos del virus. Todos. O sea, se prevé que por lo menos el 70% de la población. Con el 70% de la población yo no entiendo cómo puede, no el 30%, también contaminarse. Lo que entiendo que ocurre es que durante los primeros 5 días de un contacto negativo, por decirlo así, o sea, o positivo más bien, que resultó en positivo, durante los primeros 5 días no hay síntomas. Luego de eso hay quienes son asintomáticos, quienes son sintomáticos. Pasados los 21 días, ¿te curaste o te moriste? Hablando en blanco y negro. Y 15 días después todavía puedes volver a contaminar. Estamos hablando de un mes y medio, 45 días, sería un tiempo prudente para que la gente que está enferma, que se contagió, supere. Yo lo que no logro recibir información es qué pasa, y en principio pasa que ya no contamina, ya no puede enfermar a nadie, quien superó estos 21 días de enfermedad y estos 15 de convalecencia. Vamos a poner que son 21 y 21. En 42 días, en teoría, todos los contaminados o murieron o superaron el tema. Entonces, pero se pueden volver a contagiar. No si toda la población se mantuviera en restricción. Si 45 días todo el mundo está en restricción, como te digo, los que se curaron, los que superaron con el virus, con los que no se murieron. Los que no pero murieron. Pero es que viene el detalle, pues, Santiago, porque si pudiéramos todos, absolutamente todos, encerrarnos 45 días, acabado pues bueno, el problema. tú dices, claro. Ya, pues el que se murió y el que vivió, vivió. Así es. Pero ¿qué pasa con los policías, con los médicos, con los militares, con el que va a abrir el supermercado, con toda esa gente que no está confinada? Correcto, es grave porque las pero mira, yo creo que más grave es algo que ustedes, no sé si se hayan dado cuenta, pero la población no se da cuenta, no lo dice. A ver, el problema no son las camas, porque por último tiras camas en el Monumental, tiras camas en el Capwell, tiras camas en el Parque Samanes, con carpas, pones las camas y ya está. Y tienes donde poner a la gente. El problema es que no solamente son camas, son los respiradores los ventiladores, el médico, la enfermera y los medicamentos. Sí. Y nada de eso hay. De acuerdo, no es solamente donde se lo aísle, que obviamente si los pones en un estadio no los estás aislando. Dígame una cosa, entonces, no sé, yo estoy llegando a la conclusión de que nos estamos encontrando frente a sin querer, ¿no?
frente a un darwinismo social, digamos así, o sea, que sobreviva el que está más apto y bueno, pues el que no sobrevivió lo siento. Entonces, no sé, ¿sería esa una política a seguir o igual hacemos el intento a... Yo creo que igual hay que hacer el intento. Déjame hacerte una observación respecto a la capacidad de que no muera alguien contaminado. Eh, Hay muy pocos casos en que alguien que ya llegó al punto de intubación sobrevive. O sea, tú tienes los dolores de cabeza, después tienes eh, dolor en el pecho, problemas respiratorios leves, tienes ardor en la garganta, dolor de cuerpo, tienes luego el tema de que no sientes el sabor de las cosas ni el olor de las cosas y luego te comienzas a ahogar. En ese momento que te comienzas a ahogar es que se está comenzando a no intubar a la gente, porque el resultado de intubar ha sido peor que el resultado de dejarlo que trate de superar. O sea, hay que ventilarlo, que es otra cosa, o sea, poner aerosoles y todo lo demás para diluir la flema y no sé cuánto y darle y también bajar lo que se llama la carga viral para una vez que se resuelve la situación así, la persona comienza a recuperarse. El que esté intubado se va. Pero muy poca gente ha salido de la intubación. Entonces, la situación es, esto que tú planteas, Pedro, es un poco lo que debe hacerse. Quizás la primera cosa que debería hacerse es quienes no son pacientes coronavirus deben pasar a hoteles que están totalmente deshabitados o deberían estar totalmente deshabitados, que no tienen enfermedades, que comprueban que no están contagiados, a hoteles donde médicos que tampoco estén contagiados puedan hacer un seguimiento aislados de que se contaminen, porque si alguien tiene un problema de diabetes, un problema de intestino, un problema de hígado, un problema de lo que sea, de corazón, se confronta al virus y va a morir, va a ser del grupo problema, por llamarlo así. Pero tu idea es correcta, el Coliseo Cerrado es otro lugar adecuado, el centro de convenciones, donde se puede meter, pero no la gente enferma. La gente enferma debería estar en donde... En sus casas está bastante bien. Yo conozco algunos casos directos donde he conversado todos los días con las personas. Yeah. Y si lo van a superar, lo pueden superar en su casa. Yo he estado un poco leyendo sobre el asunto de la peste negra en Europa. Ya, fue en el siglo XIV, pero no estoy muy seguro. 1347. Comenzó el pico máximo duró de 1347 al 53, creo que fueron 6 años. 6 años de pico máximo, ¿ya? 6 años donde se murieron 25 millones de europeos en esa época. Entonces, yo he tratado de imaginarme ese escenario y yo qué sé, traspolarlo a nuestra realidad actual. Y no sé, entonces, ahorita que lo escucho a Pedro, ¿no?, hablar sobre, bueno, no podemos seguir confinados. Imagínate, yo me imagino que esa gente no estuvo 6 años confinadas en su casa y trataron de hacer su vida normal dentro de lo que se pudo, pero en cambio eso llevó a una redistribución de la población con 25 millones de personas menos, solo en Europa, porque en total fueron como 100 millones de personas menos. Ahora, es la famosa teoría, y esa es la que trataron de aplicar originalmente con la famosa inmunidad del rebaño, que creo que esa es la estrategia que quería seguir el Reino Unido, y también creo que en los Estados Unidos. Pero parece que a raíz de un estudio que presentó el Imperial College of London, se dieron cuenta que eso iba a causar realmente una masacre. Ahora, si la decisión, porque es difícil, créeme que yo lo veo súper difícil, ¿qué hago? ¿Tomo una decisión política o tomo una decisión en base a la cuestión que dijo Pedro de que realmente no va a haber cómo detener esta cuestión? Pedro, ¿querías decir algo? Sí, mira, el problema es el siguiente, o mejor dicho, la discusión debería girar en lo siguiente. Este virus es mortal, pero no es letal. No mata a todos los que tienen el virus.
matan a personas con ciertas características, enfermedades preexistentes, por cuestiones de edad, temas de sistema inmunológico que va de la mano con las enfermedades preexistentes y tal. No sé si ustedes se han dado cuenta, yo he visto pocos casos de personas afrodescendientes que han muerto con coronavirus, e incluso que se han enfermado de coronavirus. He visto poquísimos. No registro más bien detalle de gente de raza negra que se haya muerto de esta vaina. Pero volviendo a la idea central, o sea, esta enfermedad no te mata, que es algo importante de destacar frente a la peste negra y frente a la gripe española. La gripe española te daba y te mataba, y te morías pues en 2 o 3 días. Esta enfermedad no te mata. Insisto, bajo ciertas circunstancias te mata. Entonces yo creo que el que salgamos a la calle, y es que esa es otra cosa, la salida en la calle no es que ya el lunes 13 todos a hacer su vida normal, la metrovía llena, la gente en la calle jodiendo y ya, o sea, así tampoco es. El regreso a la normalidad debe ser muy paulatino. Para comenzar, la metrovía debe cerrarse. Debe haber las líneas de colectivos solamente con gente sentada. Y que el resto espera hasta que le toque ir sentado en el colectivo, porque si no, si vas todos uno encima de otro como carne guindada en un frigorífico, te vas a contagiar porque la gente te va a toser en la nuca, etcétera, etcétera. Entonces son ciertos hábitos de convivencia que el ciudadano guayaquileño principalmente debe comenzar a cambiarlos, y deberían desde ya, si piensan soltarnos el 13, desde ya irnos diciendo, a ver, tú vas a salir, pero no vas a salir a ir al cine, porque no va a haber cine. No vas a salir al patio de comidas, porque no va a haber centro comercial. No vas a salir a la discoteca, porque va a estar cerrado. Tú vas a salir a trabajar, a tratar de que el país retome su producción. Luego, a medida de que las cosas vayan variando, las diversiones del día a día irán retomándose. Algo que es muy importante, que la cervecería no se reactive todavía, porque tienes un día sábado gente chupando en la calle, se fue al averno cualquier tipo de prevención. Entonces, son cosas paulatinas. Entiendo también que la peste negra y la gripe española fueron tan devastadoras por el mundo en el que se desarrollaron, pues 1300 y pico, pues no tenías ni agua pues potable en Europa. Entonces, hay ciertas circunstancias que son graves, no son detalles menores, pero que tampoco podemos ser víctimas del miedo. No quiero caer en lo que Duarte dijo al inicio de todo esto, el peor virus o el peor enemigo es el miedo, pero yo creo que sí debemos comenzar a, con responsabilidad y con mucho cuidado, comenzar a salir, porque esta situación, a diferencia de los terremotos y de otras cosas, nos permitieron prepararnos y no lo hicimos. Tuvimos cuando menos un mes para prepararnos. Cuando ya supimos que en Italia y en España las cosas estaban complicadas, ya debimos poner nuestras barbas a remojar y no lo hicimos. Paramos a un cojudo en el aeropuerto con un chiguete de gel antiséptico que te ponga en las manos si tú se lo pedías. Yo fui 2 veces al aeropuerto y las 2 veces fue exactamente igual. Entonces, no nos preparamos. No preparamos el sistema sanitario, no preparamos a los doctores, no compramos las medicinas, no hicimos los cercos epidemiológicos, no cerramos las fronteras. Entonces, si ya la cagamos, lo que tenemos que tratar de hacer es salir de la cagada, porque si no nos vamos a quedar ahí. Y otra cosa que es importante es que, a ver, nuestros médicos tampoco es que son los grandes médicos, ojo, porque ya de por sí había una deficiencia en especialistas muy grande, y nuestros médicos son médicos casi que artesanales, tampoco son las grandes lumbreras de antaño, nuestros médicos ecuatorianos. Entonces, hay que ver también quiénes están enfrentando la situación, porque esto de aquí ha provocado una histeria. Incluso médicos conocidos como Nino Casanello murieron por andar con la novelería del hidroclorixina y
acitromicina de estarse tomando, y que esta pendejada servía para paliar los efectos del coronavirus, y terminaron muriéndose de infarto. Sacaron hace 2 días o ayer, que un medicamento un antiparasitante te curaba el COVID, y ya se acabó. Entonces, así de noveleros somos. Entonces hay que tener mucha atención en lo que se va a hacer y cómo lo vamos a hacer. Yo, en lugar de Lenín o de Otto o de quien sea que tome las decisiones, yo dejaría a la gente libre el 13 con restricciones y siendo muy drástico en las restricciones. Y ojo, que me parece que Guayas no va a ser soltado tan rápido. Yo creo que a Guayas nos van a dejar sí hasta fin de mes. Pedro y Santiago, entonces, no sé, vuelvo a replantear lo que dije antes. Entonces, no sé, que nos estamos encontrando frente a un darwinismo social. O sea, aceptemos las cosas como son y bueno, veamos cómo pasa la sobrevivencia del más fuerte en este caso. Yo te diría que sí. Perdóname. Yo te diría que lo que está planteando Pedro es una realidad. O sea, pero yo vuelvo a insistir, soy medio pesimista en cuanto a lo siguiente: no tenemos un gobierno. Yo lo diría casi así de literal: no tenemos gobierno. Estamos a la deriva, con tremendas decisiones cruzadas. Por ahí denunciaba el prefecto que no lo dejan actuar, por ahí la alcaldesa lo mismo, por el otro lado va y bloquea el aeropuerto. O sea, realmente uno no sabe qué es lo que está pasando, ¿no? Atrás de bastidores, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Pero hay esa verdad que está planteando Pedro. Por un lado, tenemos el problema que si la gente sale y hay un descontrol total, vamos a tener una epidemia terrible. Y por el otro lado, si no, como ya por las redes y por los periódicos y todo, si no, vamos a morir de hambre. Entonces la pregunta es: ¿en qué punto se hace la transición? Esa es la primera pregunta. ¿Y cómo se van soltando controles? Si yo tuviera un gobierno, y voy a hacer, para ser claro, quizás un León Febres Cordero, no hablo de Nebot, un León Febres Cordero hubiera tenido más claridad. Quizás, no sé, no se me ocurre en la historia más, aparte del expresidente Correa, no se me ocurre ningún otro que tuviera la frialdad y la claridad que se requiere para resolver. Entonces, estoy de acuerdo contigo, Pedro. Estamos en una coyuntura súper complicada porque no sabemos en qué medida vamos a poder salir del tema, y por el otro lado tenemos la dificultad de que no hay un gobierno que nos permita, que nos dé directrices. Si el gobierno asumiera responsabilidades y nos diera directrices súper claras, probablemente podríamos quedarnos tranquilos y decir, bueno, ok, este gobierno sabe lo que está haciendo, pero este gobierno no sabe lo que está haciendo. Entonces entramos al darwinismo que tú dices, Daniel. O sea, nos toca decidir si es que va a haber una situación en la que cada quien va a tratar de sobrevivir como pueda, para lo cual va a salir y va a asumir un montón de riesgos peligrosos. Entonces, estamos en una situación coyunturalmente difícil. Tenemos que terminar en 4 minutos porque esta versión de Zoom es una versión nueva que estábamos probando. Y podemos retomar, si ustedes quieren, hacemos sobre la marcha una segunda parte, pero en 6 minutos tendríamos que terminar porque se corta, ¿no? Pero quisiera oír, Daniel, tu opinión, y Pedro, la tuya, pongámonos un momento en el escenario de que somos el presidente de la República. ¿Qué harías tú, Pedro? Mira, un paréntesis breve. Esto de aquí, ¿hay cómo grabarlo o cómo subirlo en tiempo real a alguna plataforma? Claro. Porque me parecería interesante el proyecto social de conectarnos todos los días a la misma hora y grabarnos y hablar, obviamente. Estamos de acuerdo. Esta la subo ahora, la subo una vez que terminemos, la subo en diferido, como quien dice,
pero si quieren desde mañana comenzamos a hacerlo todos los días. Eliminando esta parte, supongo, ¿no? No, yo creo que la gente tiene derecho a conocer cuáles son los proyectos y cómo nacen. ¿Sabes? Esta es la idea. Sí, yo no tendría ningún problema en que se suba tal y como está, Claro. pero sí me gustaría que en honor al tiempo conectarnos los tres o dos o agregar a alguien más todos los días y discutir, porque es un buen ejercicio. Totalmente de Hasta acuerdo. nos ayuda para salirnos de este encierro, de esta burbuja. Correcto, y a la final lo oye alguien del gobierno Bueno, y toma decisiones inteligentes, ¿no? A ver, entonces yo concluyamos, porque nos faltaban 2 o 3 minutos. Yo para concluir diría que yo sí esperaría todavía un poco más. Yo esperaría todavía un poco más en base a lo que se van a ver esta semana. Y obviamente llegará un momento en que no se podrá seguir esperando. Entonces, a partir de ese momento, bueno, adelante con lastimosamente, con otra cosa que hemos tratado, ¿no? Del algoritmo social, que hago, decido entre morirme de una cosa o morirme de hambre. Pero aguantemos, no sé, tenemos hasta el 12, veamos qué pasa hasta el 12. Y ahí de pronto el panorama va a estar un poco más claro. Esto es lo que yo diría. Oye, Daniel, y siendo que te acabo de nombrar presidente de la República y acabas de decidir que hay que hacerlo poco a poco, ¿cómo come la gente que no puede, que no tiene un empleo o no tiene, cómo come el vendedor ambulante, cómo come el vendedor de colas, cómo come el profesional, inclusive un médico, un terapista, un abogado que ganaba su consulta del día, 3 consultas, 4 consultas? ¿Cómo vive el profesional, el ambulante, el técnico? De aquí hasta que se pueda salir. ¿Cómo harías tú con eso? Claro, o sea, esa es la parte que nos ha faltado. Y esa es la parte casualmente que ha faltado del apoyo del que estamos hablando. O sea, es un desastre la parte logística, digamos así, del gobierno, que debió haber atendido esta cuestión. Pero bueno. En un minuto, Pedro, tú como presidente, ¿qué harías? Miren, les propongo algo porque me parece irresponsable en un minuto tratar de solucionar algo que estamos... El presidente de un minuto, de acuerdo. Que ha tenido más de un minuto, desde luego, pero creo que la decisión debe ser muy sesuda. ¿Qué les parece si mañana tenemos cada uno una idea que no sea más allá de desarrollarse en 3 o 5 minutos? Y como ya vamos a anunciar que vamos a tener el programa, que sería buenísimo si es en tiempo real, pues recibir llamadas de quienes nos estén viendo para ver ellos qué harían o cuál es la solución. Obviamente, me parece excelente, sin anarquía, porque cada quien sería un presidente y cada quien tomaría las decisiones que bien le vienen en gana, ¿no? Claro, de acuerdo, listo. Entonces, súper gracias, Pedro, súper gracias, Daniel. Nos citamos para mañana y seguir con esto. Un abrazo. La misma hora en el mismo Vaticanal. Ah, sí. Un abrazo. Gracias. Viviremos y venceremos, que es lo más importante. Exacto.